Bueno, y el gobierno de Honduras mejoró su perspectiva de riesgo país de B estable a B positiva, según el último estudio de la calificadora Standard Poor's, indicador que refleja que las finanzas públicas de ese país han mejorado. Y en CB24 contactamos a los especialistas y para analizar este tema tenemos a Wilfredo Díaz, economista del Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales y CEFI, por sus siglas. Bienvenido, señor Díaz. Un placer estar con ustedes el día de hoy desde Honduras, después del anuncio de Standard Poor's el día 18 de julio. Así es, muchas gracias. ¿Qué significa que una calificadora de riesgo como Standard Poor's mejore las notas a Honduras? ¿Qué le dice esto al mundo, a los inversionistas? Bueno, en primer lugar hay que hacer una aclaración respecto a que Standard Poor's no fue una mejora de calificación per se, sino lo que mejoró fue la perspectiva de estable a positiva. A diferencia de lo que hizo Moody's algunos meses atrás, donde sí cambió la calificación que pasó de B3 a B2 positivo. ¿Qué significa? Pues prácticamente muestra que la capacidad de las finanzas públicas para hacer frente a los acreedores ha mejorado. Hay que recordar que desde el 2013 Honduras ha estado en un proceso de consolidación fiscal muy fuerte, que ha sido también apoyado por el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional firmado en el 2014 a finales. Y todo esto pues ha permitido reducir el déficit fiscal desde el 2013, que era un 7.9% del PIB en la administración central, a más o menos un 3.2% en el cierre del 2015. Entonces vemos que sí, en términos puramente financieros y puramente macroeconómicos, en términos de macrofiscales, se han obtenido resultados positivos en la contención del déficit. El tema aquí es que la calificadora, digamos, no hace un análisis a profundidad de los costos que ha tenido también esta consolidación fiscal. Hay que recordar que incluso desde el mismo Fondo Monetario Internacional hay varios estudios y publicaciones que indican que aquellos procesos de consolidación fiscal pues generan eh, problemas de desigualdad o acentúan la desigualdad, producen problemas en empleo, en generación de empleo también. Y esto pues al final genera un círculo que produce o exponencia la pobreza y que es difícil de romper posteriormente. Entonces estamos viendo que este proceso pues ha tenido éxitos en cuanto a contención de gastos, aumento de recaudación de impuestos, principalmente porque se aumentaron los impuestos indirectos. En este caso, el impuesto sobre ventas aumentó de 12 a 15% su tasa. Y hemos visto este conjugamiento de factores. Al final vemos que en términos cuantitativos puros, duros, se obtienen resultados, pero en términos de bienestar social, pues queda mucho a deber aún y que no está plasmado, digamos, en esta publicación de Standard Poor's. Señor Wilfredo, ¿qué factores han primado entonces para que se mejore la credibilidad de Honduras? Ya estaba haciendo algunos señalamientos, pero ¿qué es lo puntual que ha hecho que cambien entonces calificadoras de riesgo como Moody's y como la Standard Poor's su perspectiva con Honduras? Principalmente, como le mencionaba, la reducción del déficit fiscal. Eso muestra, digamos, un mayor control del gobierno respecto a su gasto y una mejora en cuanto a la recaudación tributaria. Hay que recordar que el gobierno ha puesto esfuerzos importantes en cuanto a las modificaciones del marco legal. Digamos, en los últimos meses, en este año se han dado cambios importantes. Por ejemplo, se creó la nueva institución de administración tributaria, se eliminó la DEI, la Dirección Ejecutiva de Ingresos, y ahora tenemos el SAR, que es el Sistema de Administración de Rentas. Por otro lado, también se aprobó una ley de responsabilidad fiscal que implementa reglas fiscales que permitirían reducir la discrecionalidad del gobierno, y en teoría también rompería, digamos, estos problemas que tienen algunos de nuestros países en la región, que es las finanzas públicas están atadas mucho al ciclo político. Entonces, esto intenta pues aumentar la disciplina fiscal y evitar estas situaciones donde cada 4 años o cada vez que cambia el gobierno, pues aumenta el gasto y se den mayores beneficios fiscales. A pesar de ello,
de este, digamos, marco regulatorio que se ha mejorado y que se ha trabajado en él, también de la disciplina que ha mostrado el gobierno y de las evaluaciones incluso del Fondo Monetario Internacional bajo este acuerdo que se firmó desde el 2014, este acuerdo stand-by de 3 años, pues los resultados, como le decía, en términos cuantitativos y financieros, en finanzas específicamente en finanzas públicas, pues han sido positivos. Y eso es digamos, la calificadora observa o lo que Y, analiza. Este cumplimiento y esta mayor disciplina garantiza que Honduras tiene menor probabilidad de no pagar. claro, Entonces, les se da hace más más seguridad. confiable. Le da más Tiene seguridad. mayor. ¿Y cómo están los otros países de Centroamérica frente a las calificadoras? ¿Cómo se ve el panorama regional? Pues según los datos que podemos recopilar, digamos, en la página del Consejo Monetario Centroamericano, podemos ver que después de las dos calificaciones, tanto de Moody's como de Standard Poor's, pues Honduras anda cerca, o digamos, al mismo nivel que Nicaragua. Según Standard Poor's, también estamos cerca de El Salvador, aunque en Moody's está un poco más alto El Salvador. Pero vemos que el campeón regional en cuanto a estas calificaciones de riesgo es Panamá, que es el único que tiene, digamos, ranking de inversión a nivel centroamericano. De ahí le siguen Costa Rica, le sigue Guatemala y más atrás está un poco El Salvador y en la cola estamos pues Honduras y Nicaragua. Muchas gracias, señor Wilfredo Díaz. Perfecto, muchas gracias a ustedes por la invitación. Claro, despedimos a Wilfredo Díaz, economista del Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales, ICEFI, por sus siglas. Con él estábamos analizando la calificación de riesgo y las perspectivas de Honduras y Centroamérica, la evaluación que otorga mayor confianza a los inversores en la región.